Saludamos a todo el cuerpo ministerial y todos los discipuladores de la Iglesia Mavesi. Hoy vamos a continuar con la serie de lecciones del manual número 5 del camino, titulado El carácter y los frutos del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a seguir con la lección número 14. Y vamos a leer Gálatas 5:22, que dice así: Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Hoy en la lección número 14 vamos a estudiar el fruto de la benignidad y el de la bondad, que vendría a ser el quinto y sexto fruto. Y en esta lección hemos juntado estos dos frutos del Espíritu, la benignidad y la bondad, porque los dos interactúan en forma armónica y por lo tanto tienen un parecido o una similitud en su significado, con una variante en relación a que la benignidad, como vemos en el cuadro, tiene que ver con la disposición interna del corazón del creyente. Y voy a poner un corazón acá para dar a entender que la benignidad tiene que ver con el lado interno o el lado de la disposición del corazón del creyente. Mientras que la bondad tiene que ver con la acción externa, y voy a dibujar una manito que prefigura la acción. La acción externa del creyente hacia su prójimo, ¿no? Entonces acá vamos a hacer otra manito, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Que representa los actos bondadosos que tiene que ver con la interrelación personal con el prójimo. Así que benignidad y bondad tienen esa marcada diferencia, que una tiene que ver con la disposición interna del corazón, como vemos en el cuadro, y la bondad con la acción externa. Bien, teniendo esta claridad, vamos a ir al punto 1 de la lección 14. El punto 1 dice: definición de benignidad y bondad. Vamos a definir entonces estos dos frutos del Espíritu. A, el fruto de benignidad. En el griego, este fruto se lee como kretos, que significa benignidad, y que tiene que ver con la disposición interior, disposición interior del creyente, o la disposición del corazón para ser dócil, para tener pensamientos buenos, para ser afable, para ser piadoso en el lado interno del corazón. Sin embargo, también esta palabra significa disposición a la obediencia. Es decir, que este fruto del Espíritu hace que el creyente tenga una actitud interna dócil, una actitud interna de pensamientos buenos hacia los demás, como asimismo dispuesto a la obediencia al Señor en todo. Por otro lado, debemos entender que nosotros seguimos un modelo y vemos que en ese modelo Dios es benigno. Es decir, Dios tiene pensamientos puros, sin maldad. En Él todo es bondad. Y por eso la Escritura nos dice en Romanos capítulo 2, verso 4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Qué tremendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que expresar ese carácter de Dios en Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice que Dios es benigno. Por tanto, nosotros tenemos que ser benignos. Es decir, en nuestro interior tenemos que tener pensamientos piadosos, buenos y una disposición dócil a la obediencia. Esa es la definición de benignidad. B. Vamos a ver la definición del fruto de la bondad ahora. Esta palabra bondad viene del griego agathos, mientras que benignidad es kretos en el griego, bondad en el griego es agathos, que significa favor, bien, bueno, buenas cosas, ser piadoso. En el hebreo, esta palabra bondad es hesed y tiene el mismo significado del griego, con la diferencia que el hebreo remarca lo siguiente: la acción de hacer el bien. Así que en el hebreo se marca la diferencia entre bondad y benignidad, que tiene una similitud en su significado, con la diferencia, como dije anteriormente, que uno tiene que ver con la disposición interna del corazón, mientras que la bondad es la acción externa de esa disposición interna. Bien, ¿cómo interactúan estos dos frutos? Ese es el punto número 2, la interacción entre la benignidad y la bondad. El tema dice, es muy importante tener muy en claro la interacción de estos dos frutos del Espíritu. ¿Por qué? Si decimos que somos bondadosos o hacemos acciones bondadosas, es decir, somos personas que expresamos misericordia, ayuda a los demás, hacemos el bien, pero interiormente no hay benignidad, entonces hay una incoherencia en nuestra vida espiritual. Por el contrario, también podemos decir que somos muy benignos internamente, hay benignidad en mi corazón, tengo pensamientos muy buenos por dentro, pero no actúo con bondad, no tengo acciones bondadosas, buenas, piadosas, es decir, no hago el bien a los demás, entonces solamente es una palabra vacía. Por eso que es muy importante entender la interacción entre la benignidad y la bondad. ¿Mm? Por eso que en 1 Corintios 13:4 se nos dice, el amor es sufrido, es benigno. Qué tremendo. Porque podemos sufrir por amor, pero dentro de nosotros estamos amargados con malos pensamientos. Pero el verdadero amor no solamente está dispuesto a sufrir, sino que ese sufrimiento nos lleva a ser benignos, es decir, a tener una mente buena, pensamientos buenos. Y cuando interiormente tenemos eso, benignidad, tenemos una forma de pensar buena hacia los demás, entonces vamos a tener también actitudes bondadosas, con honestidad y siendo sinceros, perdón. Entonces podemos ver lo que dice Efesios y entenderlo de la siguiente manera. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, Pablo dice aquí que si realmente somos benignos, si en nuestro interior tenemos pensamientos buenos, si en nuestro interior tenemos docilidad a la obediencia a la palabra, tenemos pensamientos afables, entonces vamos a tener misericordia y vamos a tener disposición a perdonar a los demás. Así que esto nos habla de pensar en forma benigna hacia los demás, de tal manera que al hacerlo
El fruto de benignidad se manifestará en nosotros y como consecuencia tendremos entonces también acciones de bondad. ¿Y qué va a permitir eso? Un resultado de ser misericordiosos, de perdonar o perdonarnos unos a otros. Entonces la pregunta es, ¿por qué siendo creyentes algunos actúan mal con su prójimo? Porque algo está pasando interiormente. No hay una disposición interna a la benignidad, no hay pensamientos buenos en nosotros. Y por tanto, no va a haber acciones tampoco bondadosas. Entonces, siendo creyentes, no vamos a poder perdonar mientras que no haya el fruto de benignidad en nosotros que nos lleve a pensar lo mejor de los demás. Hay hermanos, por ejemplo, que no tienen una buena relación con su prójimo porque su problema es que sus pensamientos no son benignos, sino malignos. Lo ven todo mal y sus relaciones no son correctas entonces, porque sus pensamientos interiores son malos. No hay el fruto de benignidad por dentro. Por lo tanto, la bondad no se va a ver hacia afuera. Así que si tenemos pensamientos benignos, entonces tendremos acciones bondadosas. Así que, hermanos, esto es muy tremendo entenderlo. Una iglesia bondadosa es una iglesia sana interiormente, una iglesia que tiene el fruto de la benignidad interiormente y esto hace que exprese bondad. Así que esto es precisamente lo que definimos el interactuar de la benignidad con la bondad. Jesús, nuestro modelo, él amó al mundo, dice la Escritura. Y aún en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de todo lo que hicieron, los insultos, etcétera. Él interiormente era benigno. Él interiormente siempre pensó lo mejor hacia los demás. Por tanto, fue un hombre bondadoso. Ese es el modelo que el Señor nos dejó y ese modelo lo vamos a expresar a través de estos dos frutos, el fruto de la benignidad y de la bondad. Bien, el punto 3 de esta lección dice, renovando nuestra mente para dar frutos de benignidad y luego actuar con bondad. Claro, evidentemente, si decimos que el fruto de la benignidad es la disposición interna de nuestro corazón y que tiene que ver con pensamientos buenos, con pensamientos puros, con pensamientos piadosos hacia las demás personas, entonces evidentemente nuestra mente va a tener que ser renovada. Porque si no renovamos nuestra mente y estamos en la carne, actuando en la vieja naturaleza y no en la mente de Cristo, que es la nueva naturaleza, no va a poder o no vamos a poder dar los frutos de benignidad que Dios espera de nosotros. Bien, como vimos, entonces hay una interacción entre la benignidad y la bondad, y esto significa que la benignidad nos ha de llevar inevitablemente a dar frutos de bondad. Y esto solo se hará cuando nuestra forma de pensar sea renovada por el Espíritu Santo y, y entonces se pueda actuar, podamos dar frutos de benignidad. Por esto, el pasaje de la Escritura te dice lo siguiente, Efesios 4:23. Dice así, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso que la Escritura nos dice constantemente que nos renovemos, porque solo renovándonos en el espíritu de nuestra mente, nuestra forma de pensar va a cambiar y vamos a poder dar los frutos de benignidad que el Espíritu quiere darnos a nosotros. Y esto va a permitir a su vez que
podamos tener el otro fruto que es el de la bondad, que tiene que ver con las acciones afables, misericordiosas, que vamos a obrar hacia el prójimo. ¿Mm? Es por eso que vemos en la generación antediluviana que el problema de ellos, de la maldad que había en la tierra, radicaba en su forma de pensar, porque todo lo pensaban mal. Y por consiguiente, el resultado de esa forma carnal, humana, de sus pensamientos, pues les llevó a todo tipo de maldad. Y eso lo vemos en la Escritura, en Génesis capítulo 6, verso 5, que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué tremendo, mire. La maldad era extrema en la tierra porque sus pensamientos, la disposición interior de su corazón, solo de continuo era para lo malo, para lo malo. Este es el gran problema de muchos creyentes que no renuevan su mente. Si usted tiene la nueva naturaleza de Cristo en usted, su mente debe estar llena de benignidad. Su mente debe estar llena de pensamientos afables. No puede ser que usted diga que sea creyente y tenga pensamientos malignos, tenga pensamientos maliciosos, todo lo vea mal. O usted no nació de nuevo, no tiene la mente ni la naturaleza de Cristo, o nació de nuevo, pero está andando en la vieja vida. Así que es hora de renovar nuestra mente, como dice Efesios 4:23. ¿Mm? Y entonces ya no vamos a ver todo malo. De repente su esposo llega tarde y ya está pensando mal. ¿Por qué llega tarde? ¿Qué estará haciendo? Se fue. No, no, no. Usted va a tener pensamientos buenos. Quizás tuvo algún problema. Quizás el tráfico es muy intenso. Y eso le va a, cuando venga el esposo a casa, usted actúe con bondad. Pero si damos cabida a la carne ante cualquier situación adversa y lo primero que pensamos es lo malo, entonces el fruto de benignidad no está actuando en nosotros y por tanto vamos a actuar mal. No vamos a tener tampoco el otro fruto de la bondad. Así que en Génesis 6:5, el pasaje que leímos, vimos que los hombres de aquel tiempo, por su naturaleza caída, pensaban solamente lo malo. Pero eso no debe darse hoy en la iglesia. La benignidad debe renovar cada día nuestra forma de pensar. En el siguiente texto bíblico veremos qué debemos hacer para renovar nuestra mente y tener pensamientos benignos. En Jeremías 4:14 nos dice algo muy revelador. Dice así, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Qué tremenda exhortación que da Jeremías, ¿verdad? Esta es la clave para que el fruto de benignidad tome nuestra mente, tome nuestro corazón y tengamos acciones bondadosas. ¿Qué dice Jeremías 4:14? Lava tu corazón de toda maldad. Y como una exhortación nos dice, una pregunta exhortativa, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo anidarán esos pensamientos malos en ti? No, hermano. No, hermano. Renovemos nuestra mente, renovemos nuestro corazón y entonces el fruto de benignidad va a aflorar, vamos a tener pensamientos santos, pensamientos puros y vamos a tener acciones bondadosas. Por eso que la sangre de Cristo tiene poder.
para limpiar no solo nuestros pecados, sino poder para renovar nuestra mente y así tener pensamientos benignos. Entonces, esta es la clave para que el fruto de la benignidad y de la bondad se manifiesten en nuestra vida. Conclusión: solo los pensamientos benignos nos llevarán a dar frutos verdaderos de bondad. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Amados, es hora de renovar nuestra mente, de dejar esa mente carnal, esa vieja naturaleza que ha dañado nuestros pensamientos, y saquemos de nuestro corazón toda cosa maligna. Entonces el fruto de la benignidad estará actuando poderosamente en nosotros, llevándonos a pensamientos de entrañable misericordia, como dice Colosenses 3:12, y esto dará lugar, asimismo, a los frutos de bondad, que nos llevarán a actuar con humildad, mansedumbre y paciencia. Amén. Amado Dios, te doy gracias por esta lección. Esperamos que este tema ayude a tu iglesia, ayude a los discípulos a que fluyan los frutos de benignidad y podamos tener acciones de bondad. En el nombre de Jesús. Amén.